Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video de matemáticas. El tema de hoy es sucesión aritmética. Vamos a definir una sucesión numérica como una secuencia de números ordenados de manera que para cada elemento existe un sucesor. Un ejemplo muy claro de una sucesión es la lista de los números pares. Todo el mundo conoce los números pares, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y estos se siguen hasta el infinito. Es un arreglo de números ordenados, por supuesto, en el que cada elemento tiene uno siguiente y hay cierta relación entre ellos. Cuando la relación que existe, o más bien la diferencia que existe entre dos términos cualesquiera de la sucesión es constante, se llama sucesión aritmética. Es justamente esto: si entre dos términos consecutivos de una sucesión existe una diferencia que es igual para cualesquiera dos términos de la sucesión, se dice que la sucesión es aritmética. Por ejemplo, cualesquiera de ellos, el 4 y el 6, ¿cuál es la diferencia entre 4 y 6? Es más 2. Entre 8 y 10, más 2. Entonces, esta sucesión es aritmética. Las sucesiones se pueden representar de manera general, o las vamos a representar de manera general con esta expresión a sub n, donde n toma valores enteros positivos. Esta es la forma de representar de manera general una sucesión. Si vemos esto, nos referimos a la sucesión, ya que la sucesión está conformada por los siguientes términos: el término 1, el a sub 1, el término 2, el término 3, y así sucesivamente hasta el término n, que es de forma general, o el término siguiente al n, que sería el n más 1. Entonces, en la sucesión anterior, el 2 es el término 1, es el a1, el 4 sería el término 2, es el a2. Vamos a representar a la diferencia entre los valores con la letra d. Comentaba que la diferencia es constante, entonces la diferencia la vamos a representar con la letra D. Es importante definirlo porque vamos a estar utilizando algunas fórmulas que involucran a este valor. Vamos a ver entonces cómo podemos representar cualquier sucesión de forma general en su expresión enésima, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula para calcular cualquier término de la sucesión aritmética. Esta es la fórmula: a sub n es igual a a1, que es el primer número, el primer término, más n menos 1 por la diferencia, que es lo que comentaba justo hace un momento. Para que esta fórmula sea clara, vamos a hacerlo con un ejemplo. Tenemos aquí: determina la fórmula para el enésimo término de la siguiente sucesión y determina el término número 15, ¿sí? Entonces, vamos a sacar la fórmula general que represente a esta sucesión. Lo primero que debo de hacer es identificar las variables involucradas, que es el a1, que es el primer término. En este caso es muy fácil. ¿Quién es el a1 en la sucesión? Pues el 3. Y tenemos que sacar la diferencia. Dice que la diferencia es cualquiera entre dos números, 1 menos el anterior. Entonces voy a tomar al 7 menos 3, la diferencia es 4. Ya que tengo al término 1 y a la diferencia, voy a sustituir estos valores en la fórmula. Me quedaría a sub n es igual a a1, que vale 3, más n menos 1 por la diferencia, que es 4. El valor de n todavía no lo podemos poner. Hacemos la cuenta: a sub n va a ser igual a 3. Esta es una multiplicación: 4 por n sería 4n más 4n, 4 por menos 1, menos 4. Si simplificamos y reordenamos, esto va a ser 3 menos 4 son menos 1, entonces nos quedaría 4n, 3 menos 4, menos 1. Esta de aquí es la expresión general que representa a esta sucesión. ¿Por qué la representa? Porque si yo le doy valores a la n, ¿sí? Por ejemplo, el valor de n igual a 1 me va a dar el término de la posición 1. Si le doy n igual a 2 y sustituyo, me debe de dar el término de la posición 2. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién sería el a3? El a3 pues sería 4 por 3 menos 1. ¿Cuánto es 4 por 3? 12 menos 1, 11. ¿Qué significa? Que el término que ocupa la posición 3 es el 11. Vamos a ver. Claro que sí. 1, 2, 3. Aquí está el 11.
por eso esta expresión representa a la sucesión. Ahora, nos están preguntando por el término que ocupa la posición 15, pues esto significa a usar la fórmula que encontramos con n igual a 15. Entonces, para encontrar el término 15 va a ser igual a 4 por 15 menos 1. 4 por 15 son 60, menos 1 son 59. Quiere decir que aquí en la posición 15 va a estar el 59. Podemos ir haciéndolo de manera manual, sumando la diferencia que es 4. Seguiría 23, 20, luego sigue el 27, 31, y el que esté en la posición 15 es el 59. Creo que es mucho más práctico usar la fórmula porque qué tal que te pregunten por el término que ocupa la posición 200. Pues entonces ahí sí te quedaría bastante tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la fórmula. Vamos a determinar la fórmula para el enésimo término y encontrar el que ocupa la posición 12. Entonces, ya vimos que la fórmula de esta era a sub n igual a a1 más n menos 1 por d, ¿verdad? Entonces, aquí identificamos quién es el a sub 1, pues es el menos 9. ¿Quién es la diferencia? Sería el término siguiente menos el anterior, menos 4 menos menos 9. Ojo con los signos, menos por menos se hace más, entonces nos queda menos 4 más 9 y menos 4 más 9 son 5. La diferencia vale 5. Hacemos la sustitución, a sub n va a ser igual, el a1 es menos 9, más n menos 1 por la diferencia que es un 5. Entonces esto va a ser igual a menos 9, 5 por n son 5n, 5 por menos 1 son menos 5, menos 9 menos 5 van a ser menos 14, 5n menos 14. Esta es la fórmula del enésimo término, aquí está. Y quiero saber cuál es el que ocupa la posición 12, pues ya vimos que solamente vamos a sustituir aquí. Entonces el a sub 12 va a ser igual a 5 por 12 menos 14. 5 por 12 son 60, menos 14 serían 46. Este es el término que ocupa la posición número 12. Ahora, vamos a poder encontrar la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética conociendo el primer término y la diferencia de la sucesión, y se utiliza la siguiente fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a verlo también con un ejemplo. Podemos sumar los primeros términos de la sucesión, los que queramos, con esta fórmula de acá. Vamos a ver, dice que el ejemplo calcula la suma de los primeros 10 términos de la sucesión, 12, 18, 24, 30. Vamos a sumar, por ejemplo, ¿quién sería S2? S2 es la suma de los primeros dos términos, o sea, 12 más 18. S2 debería de ser 30, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer con esta fórmula S10, que sería la suma de los primeros 10 términos. Para eso necesitamos identificar el término A1, que es el primer término de la sucesión, que es el 12, listo. Y la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 18 menos 12. 18 menos 12, 6. Ok, con esto es suficiente y lo vamos a sustituir acá. Ahora, también conocemos el valor de n. Como vamos a sacar los primeros 10 términos, entonces n vale 10. Estos tres valores sustituimos en la fórmula. Vamos a hacerlo. S de 10 va a ser igual a n, que vale 10, ahí está, por el doble del primer término, que es 12, más 10 menos 1 por la diferencia, que es 6. Y todo va dividido entre 2. Suma de los primeros 10 términos, hacemos la cuenta. 10 por 2 por 12 son 24, más 10 menos 1 son 9 por 6. Entre 2, ese 10 es igual a 10 por 24 más 9 por 6 son 54. Entre 2, ese 10 es igual a 10 por 24 más 54 son 78. Entre 2,
ese 10 va a ser igual a 10 por 78 son 780 entre 2 y 780 entre 2 van a ser 390. Entonces, 390. Ahí está. Entonces significa que la suma de los primeros 10 términos de esta sucesión es 390. Así de sencillo. Vamos a ver esto mismo que te platiqué ahorita, pero con unos ejercicios, con unos problemas para aplicar estos temas. Aquí el problema dice, una persona solicitó un préstamo de 15,000 pesos a una caja de ahorro. La primera quincena pagará 500 pesos y cada quincena siguiente 500 pesos más que la anterior hasta liquidar el préstamo. Supongamos que no le cobrarán intereses por el préstamo. ¿Cuánto tendrá que pagar en la quincena 6? ¿Cuál es el saldo después del pago 5? ¿Cuánto ha pagado en 7 quincenas? Bueno, para eso vamos a identificar la sucesión. Él va a pagar la primera quincena 500, luego va a pagar 500 más que la anterior, o sea que la siguiente semana pagaría 1000, después pagaría 1500 y así sucesivamente. Esta sería la sucesión. Para encontrar cuánto paga en la quincena número 6, aplicando fórmulas obviamente, pues tenemos que encontrar el enésimo término de la sucesión, entonces vamos a sacarla. El A1 pues es de 500, es el primer término, y la diferencia también es de 500 en cada sucesión. Recordamos la fórmula, A sub n es igual a A1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces A sub n va a ser igual a A1 que vale 500 más n menos 1 por 500. Hacemos las cuentas, son 500 por n, 500n, 500 por menos 1, menos 500. 500 menos 500 se hace 0, o sea que A sub n es 500n. Este es el término enésimo. Como quiero saber cuánto va a pagar en la quincena 6, pues equivale a encontrar el término número 6. El A sub 6 sería 500 por 6. O sea que son 3000. Esto es lo que va a pagar en la quincena número 6. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el saldo después del pago número 5? Pues el saldo va a ser igual a la diferencia de lo que pidió prestado, que son los 15,000, menos lo que lleva pagado acumulado hasta el pago 5. Para saber cuánto ha pagado hasta el pago 5, vamos a usar la fórmula de la suma de los primeros términos. La fórmula de la suma de los primeros 5 términos. Entonces, tenemos que Sn pues es igual a n por A1 es por el doble de A1, perdón. Entonces aquí déjenme borrarle. Es el doble de A1, el doble de A1 más n menos 1 por la diferencia y dijimos que esto iba entre 2. Bueno, entonces vamos a sacar la suma de los primeros 5. Sería el S5 va a ser igual, la n vale 5 por 2 por 500 más 5 menos 1 por la diferencia que es 500. Y todo esto dividido entre 2. Quiere decir que S5 va a ser igual a 5 por 2 por 500 son 1000. Aquí está. Más, de una vez voy a hacer esta cuenta, 5 menos 1 son 4, por 500 son 2000. 2000 dividido entre 2. Entonces S5 va a ser igual a 5 por 1000 más 2000 son 3000 entre 2. S5, 5 por 3000 son 15000 entre 2 va a ser igual a 7500. Significa que la suma de los primeros 5 términos, o sea, en este caso los primeros 5 pagos, ha sumado 7500 pesos. ¿Cuál es el saldo? Pues el saldo es lo que pidió prestado, 15000,
menos lo que ha pagado hasta ahorita, que son 7.500. Quiere decir que efectivamente va a la mitad y su saldo restante todavía es de 7.500 pesos. La última pregunta dice cuánto ha pagado en 7 quincenas. ¿Cuánto ha pagado en 7 quincenas? Él lleva pagado lo siguiente, tenemos que sumar la suma hasta el séptimo término. Entonces haríamos exactamente la misma fórmula, pero ahora calcularíamos S7. S7 va a ser igual a 7 por 2 por 500, ¿sí? Más n menos 1, o sea, 7 menos 1 por 500, que es la diferencia, entre 2. S7 es igual a 7 por 1000 más 7 menos 1 son 6, por 500 serían 3000. Ahí está, dividido sobre 2. S7 es igual a 7 por 4000, 1000 más 3000. Y todo esto dividido entre 2. S7 es igual a 7 por 4000 son 28000 dividido entre 2. Y entonces 28.000 entre 2 son 14.000. Ahí está. En 7 quincenas ya lleva pagado 14.000 pesos y prácticamente le queda 1.000 pesos, que sería el último pago para concretar su préstamo de 15.000. Vamos a ver un último ejercicio, un último ejemplo. Dice aquí, el último graderío de un gimnasio tiene una capacidad para 1.000 aficionados, el penúltimo para 930, el antepenúltimo 860 y así sucesivamente. Dice, si el estadio tiene 15 graderíos, ok, aquí me faltó la pregunta. La pregunta sería, ¿cuál es la capacidad del estadio? ¿Sí? ¿Cuál es la capacidad del estadio? Entonces, para poder responder esto, vamos a identificar la sucesión. Aquí tenemos una sucesión, son 1000 asientos en el primero, luego seguirían 930, luego 860 y así sucesivamente. Podemos identificar el primer término de la sucesión, que es 1000, y podemos encontrar la diferencia, que sería el siguiente término menos el anterior, o sea que son 930 menos 1000 y nos da menos 70. Esta es la diferencia de. Con esta información y como nos están preguntando cuál es la capacidad del estadio, entonces vamos a sacar la suma de los primeros 15 graderíos, que en este caso son todos los graderíos. Vamos a sacar a ese 15. Voy a escribir una vez más la fórmula de la suma, la acabamos de utilizar, pero para tenerla aquí bien presentes. N por 2 veces la 1 más n menos 1 por la diferencia y dividido entre 2. Entonces vamos a sacar a ese 15, la suma de los primeros 15 términos de la sucesión va a ser igual a 15 por 2 por A1, que vale 1000, más 15 menos 1 por la diferencia, que es menos 70. Y todo esto dividido sobre 2. S15 va a ser igual 15 por 2000 más, aquí vamos a sacar la cuenta, 15 menos 1 son 14 y 14 por menos 70 serían menos 980 de esta multiplicación, ¿sí? Menos 980. Y todo esto dividido entre 2. Entonces S15 va a ser igual a 15 por 2000 menos 980. ¿Sí? Más por menos, 980 sobre 2. S15 va a ser igual a 15 por 2000 menos 980 son 1020. 1020 entre 2. Entonces S15 va a ser igual a 15 por 1020. Son 15.300.
15.300 entre 2. Y 15.300 entre 2 nos va a dar un resultado de 7.650. Quiere decir que la capacidad de este gimnasio, ¿sí? Este estadio gimnasio, es de 7.650 espectadores. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar por este tema. Nos vemos en el próximo video.